Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se han preguntado alguna vez si hay algo más vago, más impreciso que los recuerdos? Eso sin contar con que nuestros recuerdos más íntimos evolucionan, aparecen y desaparecen con el paso de los años. Nuestro invitado de hoy, el artista y fotógrafo argentino Alejandro Herbeta, es un abanderado de la lucha contra el olvido. En su libro más reciente, Reprise, Vuelta, trata de reconstituir la historia de su familia de origen italiano. Y precisamente para hablarnos de este libro y de la exposición que acaba de inaugurar en la Galería Argentina aquí en París, que coincide con el Salón París Foto, nada más y nada menos, Alejandro Herbeta ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Sobre Jordi. todo Buenas gracias tardes. por volver, como Por dices. volver, siempre se Hacía unos vuelve. años que no venías. Hace algunos años, 2015. Recordemos a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1963 y que vas a estudiar fotografía allí en la capital argentina, pero también aquí en Francia, en la Escuela de Altos Estudios Fotográficos de Arles. Arles Exactamente. es la capital fotográfica de Europa casi, ¿no? Con sus salones, con su Sí, feria. los reencuentros de fotografía que vienen desde los años 80 se volvió una capital internacional de la fotografía, ¿no? ¿Eras consciente de eso cuando vienes aquí a Francia? No exactamente. Cuando yo partí de Argentina tenía una idea vaga, me interesaba la cultura fotográfica que existía en Francia, pero no tenía la dimensión de lo que era la escuela. Cuando llegué a la escuela empecé a entender lo que implicaba los rencontres de la fotografía, la École Nationale Supérieure de la Fotografía, la biblioteca, que es algo extraordinario, bueno, la reflexión que había sobre la fotografía, que es muy interesante y fue apasionante. En aquellos años Internet no estaba todavía en mantillas. Imagino que para descubrir fotografía nada mejor que una biblioteca como la de la Escuela de Arles, ¿no? Sí, es la biblioteca más completa que existe en fotografía bueno, sumergirme en esa biblioteca fue como un sueño borgiano, ¿no? Fue como nutrirme de las grandes corrientes fotográficas, de la historia de fotografía. Yo tenía alguna formación en Argentina, pero Francia me abrió las puertas hacia una cultura fotográfica integral y sobre todo a la reflexión de la imagen fotográfica desde el punto de vista teórico, histórico y obviamente artístico. Hablando de la recuperación del recuerdo, ¿te Ujú. acuerdas de algún libro que te haya marcado en esos años de estudiante de Bueno, fotografía? hay varios libros, hay varios libros. Hay un libro de Raymond Depardon, Errance, que me marcó muchísimo, porque articula, bueno, hay varios libros de Depardon, La Ferme du Garret aussi, porque tiene que ver más con el trabajo que yo hago de la recuperación de la memoria, donde él vuelve sobre la ferme de la infancia, recupera fotos de familia, fotografía el lugar donde pasó su infancia y escribe. Entonces ya es un libro que articula imagen, fotografía, texto, fotografía de familia, memoria familiar y visto siempre desde el presente, ¿no? Va más allá de la Sí, fotografía, pero completamente, Depardon es alguien que me marcó, por entre supuesto. otros, por supuesto. Hablando de recuperación de la memoria, el hecho de ser argentino, de haber sufrido tu país una dictadura Sí. de muchos años, hace que sea más importante, que no se olviden esos desaparecidos, por ejemplo. Claro, claro, por supuesto, es un tema capital en Argentina, es algo que no debemos olvidar y después con la llegada de la democracia
el gobierno de Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático después de la dictadura, realiza toda una política sobre derechos humanos, recuperación de la memoria, donde los militares son juzgados. Y a partir de ahí la historia en Argentina cambia y esa dictadura siempre está presente. En mi caso, yo trabajo sobre la cuestión de la memoria y uno de los proyectos que realicé justamente sobre la dictadura que después podemos evocar. Y hace 10 años, casi por casualidad, te topas con unas cajas de negativos de cristal, me decías, con títulos escritos en una caligrafía deliciosa en francés. Exactamente. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue mágico casi, ¿no? Es un encuentro mágico y fortuito. Yo venía a realizar este proyecto Reprise en el año 2013 y había comenzado una tesis sobre la cuestión de la memoria y la reconstrucción de historias a través de la fotografía. Y había comenzado a pensar un proyecto sobre la dictadura en Argentina y me interesaba articular la idea de la historia individual con la historia colectiva. Y en uno de mis viajes a Argentina, por azar, caigo con una sorpresa. Alguien que trabajaba con mi padre, que es mecánico, tenía toda una colección de archivos que databan de la Primera Guerra Mundial, escritos en caligrafía francesa. Y a partir de ahí, bueno, entendí que tenía un material muy interesante para trabajar con la idea de la recuperación de ese material y sobre todo la recreación, porque esas imágenes estaban descontextualizadas y había una dificultad para interpretarlas literalmente, es decir, eran imágenes perdidas. Entonces el trabajo consiste en una suerte de reconstrucción, por una parte histórica y por otra ficcional, que es algo que siempre me interesa trabajar. Acabaste descubriendo quién eran los propietarios de esas fotos. No, en verdad el trabajo se sitúa como una especie de investigación permanente que no llega a resolver un enigma y justamente lo que me interesa eh, es un trabajo que articula textos, imágenes, o sea, yo voy haciendo investigaciones en mis viajes, es una gran colección, así que esa colección la voy descubriendo progresivamente. Y entonces voy escribiendo como un diario de investigaciones y ese diario va pasando de hipótesis en hipótesis y lo que termina pasando es que voy pasando de la primera hipótesis, que pienso que es un fotógrafo de la época de la Primera Guerra Mundial, paso a suponer que era un álbum familiar y bueno, la historia se complejiza. No tiene resolución ese enigma, pero Difícil, ¿eh? exactamente. 100 años han pasado desde entonces, es difícil encontrar. Mm. Imagino que eres un buen cliente de los mercadillos, ¿no? Tanto aquí en Francia como en Argentina. ¿Vas en busca de viejos clichés, quizás, alguna vez? Sí, tengo un alma de coleccionista, eso está ya presente en mis primeros trabajos. Trabajo mucho con los archivos históricos, porque siempre estoy pensando cómo articular la historia individual con la historia colectiva, pero soy un fanático de los marché aux puces y sobre todo en Argentina cuando voy siempre paseo por San Telmo, es el reino de las imágenes perdidas y me interesa pensar y jugar e imaginar esas vidas anónimas. Fascinante. En tu libro Reprise, Ujú. La Vuelta, trabajas sobre tu familia de origen italiano que emigra a Argentina. ¿Es más fácil o más difícil trabajar sobre tu propia familia, sobre el recuerdo familiar? Bueno, el trabajo surge de una necesidad y de cuestionamientos en tanto que migrante en Francia y comencé a hacerme preguntas con respecto a mi propia condición de inmigrante y a reflexionar sobre la historia de la familia que se había perdido con el paso de las generaciones. En todo momento intenté articular mis propias preocupaciones existenciales, es decir, tanto que migrante, con la historia colectiva, la historia de la inmigración, no solo para hacer un trabajo autorreferencial, al mismo tiempo, al menos es lo que intento con mis trabajos, es como contar la historia desde un punto de vista colectivo, de la microhistoria, ser sujeto y objeto de la historia, pero al mismo tiempo que esa propia historia pueda abrir a otras lecturas a los espectadores y los espectadores puedan reapropiarse de esa historia. Fueron ¿Qué es lo que me muchos, pasa a veces en las exposiciones? por supuesto. Alguien viene y me cuenta la historia de su abuelo que vino de Polonia o que, bueno, es un En poco. particular, fueron muchos los italianos que a finales del 19 emigran, ¿no?, a Argentina. Claro, mis antepasados son la primera inmigración. Vale decir que hay
varias inmigraciones. La primera es la más importante entre 1880 y 1920. Mis antepasados emigraron en 1885. Hay 4 millones de italianos, 3 millones y medio casi de españoles. No son comunidades importantísimas que van a construir la nación de alguna manera y la identidad argentina que es extremadamente compleja. Imagino que no es fácil hurgar en la memoria del pasado. Es muy típico en las familias los secretos de familia, ¿no? ¿Has descubierto algún secreto de tu familia? Sí, he descubierto en el camino y en las investigaciones fui encontrando respuestas. O sea, el trabajo parte de interrogaciones sobre esa historia familiar, de saber de dónde veníamos, qué había pasado, cómo habían vivido ellos el proceso de aculturación, cuáles habían sido sus penas, sus alegrías. Pero en ese transcurso, en esa investigación, fui encontrando algunas respuestas. A veces esos secretos de familia que surgen y uno entiende por qué, por ejemplo, en mi caso particular, entendí por qué no se había transmitido ni la lengua ni la cultura italiana. Es decir, hay una ruptura en un momento determinado entre mi bisabuelo y mi abuelo, donde uno de mis ancestros es casi borrado de la historia familiar, y entonces esa continuidad, esa transmisión se interrumpe hasta que viene una tercera o cuarta generación que intenta recuperar algo de ese pasado, descubre algunos ¿Qué pasó secretos. con tu bisabuelo? Concretamente, mi bisabuelo abandona su familia y parte al interior de la Argentina, funda otra familia. Entonces, mi abuelo, que era el único varón, son 5 mujeres y él es el único varón, a la edad de niño, o sea, cuando su padre los abandona, para tener sustento económico familiar, parte a trabajar a la Patagonia y decide no hablar más de su padre, de su abuelo. Terrible, Es ¿no? decir, sí, son historias muy dolorosas, muy difíciles. El divorcio no existía, pero sí El divorcio ahí no te existía. quedas, como decíamos en España, ¿no? Terrible. Exactamente, exactamente. Volviendo, Alejandro, a la exposición que acabas de inaugurar en la Ujú. Galería Argentina, exponer en París, imagino que para ti es como cerrar un círculo. No es en Italia donde expones, es en París, pero bueno, Mm. Claro, es muy significativo y también que sea la Embajada Argentina. El trabajo se circuló mucho en Europa, en Asia, en América. Es un trabajo que yo vengo exponiendo. Y el hecho de haber sacado el libro, la primera vez que lo publicamos, lo publiqué en una colección reducida de libros de fotografía que tiene un formato predeterminado, pero eso me dio la posibilidad de contar un poco la historia. Pero el hecho de publicar nuevamente, o sea, hacer un libro de artista, porque es un libro no tanto de fotografía, sino concebido como un objeto artístico, me permitió repensar la exposición y articular la exposición con respecto al libro. Y bueno, nada mejor que hacerlo en la Embajada Argentina en París, digamos. Tiene una connotación simbólica muy, muy importante para mí, ¿no? digamos también que no solamente recuperas recuerdos, también eres fotógrafo, ¿no? Por Y un supuesto. fotógrafo como muy conceptual también, ¿no? Mm. ¿Qué buscas en esas imágenes tuyas propias? ¿Sugerir? Claro, bueno, tengo una parte conceptual y una parte intuitiva. Digamos que en principio mi fotografía empezó siendo como eh, Instintiva, quizás. más instintiva, poética, intuitiva. No había un sujeto predeterminado. Por ejemplo, hay un primer proyecto que se llama Paris Mode, que es un journal d'absence, que es a partir de un duelo que vivo después de la muerte de mi madre. Y ese proyecto es salir a la calle, a tener una especie de diario cotidiano para poder atravesar ese duelo. Y ese proyecto es absolutamente intuitivo. En el caso de Reprise hay como una especie de marco intelectual, pero en el interior de ese marco hay como una especie de libertad. Me interesa, tal vez el marco conceptual viene dado un poco por el hecho de que soy universitario y que hice toda una carrera universitaria en Francia, pero creo que la parte poética e intuitiva es absolutamente importante. De hecho, en mis imágenes hay muchas imágenes que son como evocativas, contemplativas, no son estrictamente documentales, no muestran algo determinado, es un viaje en el espacio, en el tiempo y sugieren como una especie de temporalidad flotante. Mi idea es realizar como un viaje imaginario.
Hablando de tu aspecto académico, eres doctor en Estética, Ciencia y Tecnología de las Artes por la Universidad de París 8 Sí, y también eres miembro del Laboratorio 4010. sí. ¿Qué es ese laboratorio ahí en la universidad? Es un laboratorio, es la escuela doctoral, es especializado en la estética de las imágenes, en fotografía y artes visuales. Y el hecho de pertenecer a la universidad permite estar en comunidad con otros investigadores. He realizado muchos coloquios, muchas presentaciones de libro, es decir, la comunidad universitaria, ¿no? Y poder pertenecer a ese grupo de investigación que es muy diverso. Y además eres director de Retina, es una revista en Argentina, creo. Es una cooperativa de investigación, de investigadores argentinos y europeos. Y la idea de Retina comenzó cuando comencé en 2013, comencé a realizar una tesis con la dirección de François Soulage, que es un especialista en estética de la fotografía. Empezamos a organizar coloquios. Él había fundado Retina Internacional y digamos que Retina Argentina es como una especie de sucursal de Retina Internacional que yo dirijo y que hemos publicado ya más de 12 libros. Lo bueno y lo interesante es que esos libros compilan textos de pensadores y artistas latinoamericanos y franceses y publicamos en francés y en español. Así Fantástico. que tenemos esa idea de tender puentes entre Europa y América Latina. Volviendo a tu exposición, Ujú, en la Galería Argentina coincide con París Foto. La densidad exactamente. de fotógrafos y coleccionistas por metro cuadrado en París ha aumentado este fin de semana increíblemente, ¿no? Sí, es un evento internacional. Justamente pensamos en la exposición con el equipo de la Embajada de Cultura de la Embajada Argentina, pensamos en la exposición en el contexto de París Photo. Y claro, es un evento internacional único en el mundo, donde ayer visité, fue el primer día, el vernissage de la exposición, y uno puede ver de la Fantástico. fotografía más actual hasta los orígenes de la fotografía, es decir, toda la historia de la fotografía condensada en un lugar único. Eso muestra la vitalidad de la fotografía, ¿no? Hace apenas 20 años nadie apostaría un centavo por el mercado de la fotografía, ¿no? Claro, es un mercado enormemente creciente. Y yo creo que tiene que ver también con esta época donde las imágenes imperan, y estamos rodeados de imágenes, y el flujo de imágenes constante en el que vivimos hace que la fotografía tome un rol preponderante. Además de que es un medio híbrido que tiene una capacidad de adaptación gigantesca, puede usarse en instalaciones, los artistas contemporáneos. Está muy presente en el arte contemporáneo desde los años 90. De esta parte, la fotografía se volvió como protagonista de nuestra cultura. Hasta podemos mostrarla en la radio, Hasta podemos lo cual no mostrarla es en la radio, nada del otro. exactamente. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina aquí en París para la exposición, fantástica exposición de Alejandro Herbeta. Muchas gracias, Alejandro, Gracias por a vos, Jordi. contado Hasta la cosas próxima. tan esperemos que no sea dentro de 6 años. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.